El año 1999 fue muy importante para Star Wars porque fue el año en que se estrenó La amenaza fantasma, que fue la primera de la trilogía de precuelas, largamente esperada, y por lo tanto se acompañó, por supuesto, de su novelización. Que aquí, como ya hemos hablado en otras veces, la narrativa transmedia cobra mucha importancia para George Lucas, por lo tanto, todo lo que le parece que puede complementar las películas lo hace en otros medios, ya sea en este caso la novela, el cómic, videojuegos, etcétera. En este caso la novela es súper larga y trata, por supuesto, el mismo historia contada en la película, pero profundiza muchas cosas. Profundiza antes un sueño que tuvo Anakin, algunas escenas que no están, que ni siquiera sé si pertenecen al guión o no, porque hay muchas escenas nuevas acá que ayudan a complementar la película. Así que igual es bien interesante leer esta novela, este libro, ya el episodio 1 de La amenaza fantasma de el señor Terry Brooks. Después de eso empezaron a salir montones de nuevos libros y nuevos cómics ambientados, esta vez sí, en el mundo y en el tiempo de las precuelas, que estaba vetado hasta ese momento por George Lucas. Por lo tanto, empezamos a tener historias ambientadas en ese lugar. ¿Qué pasaba en el futuro? Nosotros quedamos en esa saga de 19 libros que era la Nueva Orden. Por supuesto que siguieron saliendo. Uno pensaba que ahí terminaba. No, siguieron saliendo y siguieron saliendo otras colecciones. Una primera colección que se llamaba Neo Oscuro, que foto llega una amenaza insectoide desde afuera del espacio, de la galaxia, y empieza a hacer una gran invasión, y son solamente 3 libros, ya 3 libros de esa saga de Neo Oscuro, y posteriormente a eso sale una nueva saga que se llama El legado de la fuerza, que ya estamos hablando de 40 años después de la batalla de Yavin, y son 9 libros. 9 libros más de los 19 y de los 3 y 9 libros más. Y final, lo último que se alcanzó a hacer antes de la compra de Star Wars por Disney el año 2012, se publicó una serie, una última serie de novelas que se llamaba El destino de los Jedi, que fueron 9 libros también. Y esos 9 libros era bien interesante porque ya estamos hablando 43, 44 años después de la batalla de Yavin. Ya están bastante mayores los héroes que nosotros conocemos desde siempre. Y aquí se hace una especie de nexo con una serie de cómics que estaba siendo muy exitosa en ese momento que se llama Legacy, que estaba ambientado 150 años en el futuro. Entonces aquí queda como el puente de unión entre todo lo que se estaba contando hasta ahora y lo que se contó en ese cómic, que son también un montón de números. Así que ahí quedó. Ahí, hasta ahí no me alcanzaron a llegar en extensión hacia el futuro el universo expandido original. Ahora, volvemos a lo que estábamos conversando, con el estreno de La amenaza fantasma y de las precuelas, de las 3 precuelas, la amenaza, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Nosotros vamos a tener ahora un espacio temporal donde se van a poder desarrollar un montón de nuevas historias. Entonces, lo primero que salió, dijimos que fue la novelización del episodio 1, y inmediatamente después, el mismo año, empezó a salir una serie de novelas más infantiles, más juveniles, de pocas páginas, de 120, 150 páginas, que estaba ambientada y protagonizada por Qui-Gon Jinn y un jovencito Padawan Obi-Wan. Y las primeras dos se llama Aprendiz de los Jedi, Aprendiz de los Jedi, toda esta saga, y las primeras dos historias forman un solo arco, una sola novela más grande, que es cuando Qui-Gon Jinn se hace de Obi-Wan como su Padawan. Esa es la mejor, lejos, lejos, lejos la mejor de la historia. Está ambientada, imagínense, varios años antes del episodio 1, y cuenta la historia de origen. Ese es realmente prácticamente para el universo expandido la historia de origen, de todo lo que va a significar después. Se ve mucho de la filosofía de Qui-Gon durante esa serie, esa saga, así que es muy interesante que puedan leerlo. Por supuesto que es para un público más infantil, pero tiene historias buenas.
historias bastante entretenidas, mucha acción. Hay un. Él tiene un sentimiento de culpa porque tuvo un anterior aprendiz que se llama Thanatos, no Thanatos, y cayó al lado oscuro y se perdió. Y después, por supuesto, que aparece y que tiene que enfrentarse a Obi-Wan. Es como el resumen de eso. Son varios libros. Y hay uno después que, a la medida que va avanzando, porque fueron, no sé si 18 o 20 libros que salieron, pero que son individuales. Eso es súper bueno, porque los dos primeros, por supuesto, son la aventura inicial, pero las otras son historias independientes. Así que no hay ningún problema en si te las lees o no. Y más adelante, a la medida que iba pasando el tiempo, duró hasta el año 2002. O sea, hasta bien entrado, una vez estrenado el Ataque de los Clones, siguió un poco más adelante y empezó a hacer unas especies de crossovers, esta misma colección. Bien interesante. Por ejemplo, tengo donde es una historia que se va contando. Como podemos ver acá, los protagonistas inician la historia de Qui-Gon, Jin y Obi-Wan jovencito, y esta historia termina o se complementa con Obi-Wan ya de maestro, con Anakin de Padawan. Entonces se van mezclando estas dos líneas temporales, estos dos tiempos, y van comentando una historia. Hay otra que es también de esta misma aprendiz especial, la edición especial, dice, en que es una historia donde está Yoda como maestro del Conde Dooku, y después, jovencito, y después más adelante sigue la historia Anakin con Obi-Wan. Entonces, también es bien interesante, está muy, muy, muy buena. Y son cortitas, como los pueden ver, son cortitas. Al tener la idea, la intención de hacer un producto transmedia, se dedicó a complementar y a rellenar básicamente huecos y de historia de algunos personajes del episodio uno. Entonces, este libro es una maravilla. Velo a Traiciones. Es un libro que está ambientado un año antes del episodio uno. Entonces, por lo tanto, también es una especie como de precuela de la precuela. Pero aquí es un libro muy político donde habla de todo el teje-maneje y la situación política de la República en ese momento, con toda una ola como de actos terroristas que ya empezaban lentamente a pensar en una independencia, una separación del resto de la República, que eso ya lo veríamos después, todavía ni siquiera aparecía el episodio 2 en el cine y ya estaban sembrando. Por lo tanto, aquí se puede especular que hay alguna idea, un poco, un camino que por lo menos intentaron seguir de ideas. Entonces, este libro es bien interesante. Sale aquí, por supuesto, Qui-Gon con Obi-Wan, pero lo muestran más en la tapa que realmente lo que sale. Son casi unos cameos y unas muy pocas apariciones. Aquí el personaje principal es el Canciller Valorum, junto con Palpatine como senador. Por lo tanto, es un libro muy, muy político, es un poco apartado de lo que estamos acostumbrados, está ambientado prácticamente en todo momento en Coruscant, en alguna otra parte donde hay atentados terroristas y nada más. Así que, Velo Traiciones, dedo para arriba, muy buen libro, muy buen libro. Y en ese mismo tenor también sacaron otro libro que habla y permite que hable Darth Maul. Darth Maul, que nosotros ya sabemos que en la película dio 3 o 4 palabras nomás, no habló en demasía. Se intenta explicar esto después en los cómics y se intenta explicar también en esta novela, que también es una precuela. En el fondo es una especie de misión que Darth Tyrannus, no se llama Darth Tyrannus, Darth Sidious manda a Darth Maul a alguna parte, y ahí entonces se explica un poco cuál es su rol dentro de este juego de ajedrez que está haciendo Darth Sidious. Muy bueno también. Darth Maul, el cazador de las tinieblas. ¿Ya? Aquí habla un poco el tema de que por qué no se da a conocer a los Jedi, por qué él siempre está en las sombras y que en realidad es la amenaza fantasma, básicamente, que nosotros vamos a conocer. Después, cuando salió el episodio 2 también hubo, justo antes, una novela que se llamaba La tormenta se acerca, donde, si ustedes recuerdan el episodio 2 parte esta historia con Obi-Wan y Anakin llegando de una misión a Coruscant cuando fue el atentado de la reina, ya no reina, la senadora ahora, Padme. Esa misión la
cuentan en esa novela que se llama La tormenta se acerca o la aproximación de la tormenta. Muy buena también, excelente. Un poco alejada, no es, es totalmente unitaria, pero que tiene muchas ideas que van a ser después eco en el episodio 2 e incluso en el episodio 3. Este tema de la separación de la galaxia. Y finalmente, para el episodio, entre el episodio 2 y el episodio 3, hay una gran variedad de novelas y cómics respecto a la guerra de los clones, la guerra de los clones, las guerras clon, que finalmente terminó, por supuesto, siendo un poco opacado por las series animadas, la de Tarkovsky y la serie de 3D que se realizó, pero hay varias novelas, y bien buenas y también son todas unitarias, en realidad no tienen mayor injerencia dentro de la historia, ni tampoco en el orden que uno lo puede leer, pero son varias, hay una en que Yoda es capturado y lo tienen que rescatar, hay otras en que el Conde Dooku se entrega, entonces son como historias que pasan durante la Guerra de los Clones que complementan un poco todo el ambiente y todo lo que está pasando en ese momento. Hay uno en que el protagonista es Mace Windu, hay otra que es Yoda, y así. Hay una que se llama La Prueba del Jedi. Esa es buena, porque La Prueba del Jedi es una historia donde antes de la historia que cuenta Tartakovsky, que después queda también descatalogado por esta razón que habíamos conversado antes, que había niveles de canon. En este caso era más importante, en teoría, lo que se veía en la tele, pero la serie de Tartakovsky como que la dejaron de lado. Entonces dijeron, no, aquí es más importante el canon que se ve en el libro, por lo tanto, esa prueba del Jedi, donde finalmente Anakin es promovido a Jedi, sale en ese libro, la prueba del Jedi. Y antes del episodio 3, nosotros sabemos que el episodio 3 empieza con el hecho de que el emperador había sido capturado y que estaban tratando de arrancar de Coruscant. También, Tartakovsky en su serie, en el último capítulo, cuenta esa historia, cómo capturan al emperador, y ahí termina esa serie y pasa al episodio 3 directamente. Por supuesto que dijeron, la serie de Tartakovsky no va a ser tan canon, quizás porque es de dibujo animado, no sé, no va a ser tan canon. En cambio, la prueba del Jedi va a ser una parte y la otra parte importante va a ser esto, que es El laberinto del mal, que es una historia, una maravilla, donde se cuentan muchos de los detalles que van a terminar desembocar en el episodio 3. Entonces, El laberinto del mal es otra de las imperdibles que uno yo creo que tienen que leer porque complementa muy bien lo que uno viene leyendo o lo viene viendo de las precuelas con finalmente desembocando en los eventos que se ven en La venganza de los Sith, El laberinto del mal. Aquí cuentan con lujo de detalles cómo fue todo el plan, el complot para capturar y tomar de rehén al canciller. Ahí llegamos al año 2012, donde finalmente se produce la compra de Star Wars, Lucasfilms, en realidad, por parte de Disney. Por lo tanto, aquí es donde se produce un cambio, un parón, y donde finalmente Disney dice, todo lo que está de aquí para atrás ya no existe. Pero justo antes de que se produjera esa venta, en enero de ese mismo año, se lanza una de las novelas probablemente más interesantes, más completas y que te permite unificar todo lo que mostró en la trilogía de precuelas y le da mayor unidad y le da más sentido tanto como precuelas como en el finalmente en la trilogía original, que fue Dark Plagueis. En fondo cuenta la historia de este Sith que estuvo muy escondido durante mucho tiempo y de su pupilo Darth Sidious y todo lo que pasó en el intertanto de la trilogía de precuelas. Es una maravilla de libro. Esta es una maravilla, maravilla. Si tienen que elegir un libro para leer de toda esta cachada de libros de este último tiempo, este. Te da otra mirada de lo mismo que te estaba pasando, te lo complementa más, puedes hacerlo entender más. Y con eso, Disney dice, todo esto para atrás no existe. Y no existe y no existe. Incluyendo las novelizaciones de las películas. Ya no son canon.
tan así que después vamos a hablar en otro video, las novelizaciones de los episodios 4, 5 y 6, ahora llamados así, 4, 5 y 6, la trilogía original, se escribieron de nuevo para que estuviera más acorde con el canon actual. Así que las otras novelas son rarezas. Y curiosamente, los episodios 1, 2 y 3 no se escribieron de nuevo. Nunca se escribieron de nuevo. Así que esa es como la duda, porque quedaron quizás tan bien hechos que todavía no se contradicen con nada de lo nuevo, supuestamente. Bueno, hasta aquí llego con estos 3 videos en que hablo del universo expandido original, las leyendas que se conocen ahora. En un próximo video, en algún momento, voy a hablar un poco de el canon nuevo, del 2012 en adelante. Pero por ahora, mándenme todos sus comentarios, todos sus aportes, sus ideas sobre todo este periodo, que va del año 77 hasta el año 2012 y que ya quedó en el pasado solamente como leyendas. Aquí uno se compra un libro y dice así, leyendas. Así que muchas gracias por haberme escuchado en estos 3 videos y espero que les haya gustado.